Déjame hacerte una pregunta incómoda, y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos en la mañana? No me digas lo que deberías hacer, dime lo que realmente haces. ¿Agarras el celular? ¿Revisas WhatsApp? ¿Te metes a Instagram a ver qué publicaron mientras dormías? ¿Lees las noticias llenas de tragedia y negatividad? ¿O simplemente te quedas acostado pensando en todo lo que tienes que hacer y ya estás estresado antes de poner un pie fuera de la cama? Mijo, te voy a decir algo que me tomó años entender. La forma en que empiezas tu mañana determina la forma en que vives tu vida. Y si lo primero que haces al despertar es entregarle tu atención al mundo, al ruido, a las redes sociales, a los problemas, entonces ya perdiste, porque le diste al mundo lo mejor de ti antes de dárselo a Dios. Te voy a contar algo muy personal. Hubo una época en mi vida cuando vivía en Japón, donde yo era la persona más disciplinada que puedas imaginar. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, trabajaba duro, cumplía con todas mis responsabilidades. Desde afuera parecía que lo tenía todo bajo control, pero por dentro, amigo, por dentro estaba vacío. Tenía disciplina, sí, tenía orden, sí, tenía éxito según los estándares del mundo. Pero me faltaba algo, me faltaba propósito, me faltaba paz. Me faltaba esa conexión con algo más grande que yo mismo. ¿Y sabes cuándo cambió todo? Cuando entendí que la disciplina sin Dios es como un carro sin gasolina. Puedes tener el mejor motor, la mejor carrocería, los mejores asientos de cuero, pero si no tiene combustible, no vas a ningún lado. La disciplina te da el vehículo. Dios te da el combustible y el destino. Hoy quiero compartir contigo 10 hábitos mañaneros que cambiaron mi vida. No son hábitos de productividad vacía. No son trucos para ser más eficiente. Son hábitos que honran a Dios, que conectan tu día con un propósito eterno, que transforman una simple mañana en un acto de adoración. Y antes de que pienses que esto es solo para gente muy religiosa, para pastores o monjas, déjame decirte algo. Esto es para ti. Para el papá que se levanta cansado a trabajar, para la mamá que no duerme bien hace meses, para el joven que está perdido y no sabe para dónde va, para el emprendedor que está luchando, para el abuelo que siente que ya dio todo lo que tenía que dar, para todos. Porque todos, absolutamente todos, necesitamos empezar el día conectados con nuestra fuente. El primer hábito que quiero compartirte es despertar antes que el mundo. Y con esto no me refiero a levantarte a las 4 de la mañana como un monje tibetano. Me refiero a despertar antes de que el mundo te despierte a ti. Antes del primer mensaje de WhatsApp. Antes del primer correo electrónico. Antes de que tus hijos empiecen a gritar o tu jefe empiece a llamar. Aunque sean 15 minutos, aunque sean 10. Ese tiempo antes de que el mundo te reclame es sagrado. ¿Sabes qué hacía Jesús? La Biblia dice en Marcos que Jesús se levantaba muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y se iba a un lugar solitario a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo a solas con el Padre antes de enfrentar el día, ¿qué te hace pensar que tú no lo necesitas? En Japón hay un concepto que se llama Ichiban, que significa el número uno o lo primero. Los japoneses entienden que lo que pones primero determina todo lo demás. Si lo primero de tu día es el celular va a dominar tu día. Si lo primero de tu día es la ansiedad por lo que tienes que hacer, la ansiedad va a dominar tu día. Pero si lo primero de tu día es Dios, Dios va a dominar tu día. Y no es que Dios necesite ser lo primero, es que tú necesitas que Él sea lo primero para recordar quién eres, para recordar de quién eres, para recordar que este día no se trata de ti. El segundo hábito es lo que yo llamo pies en el suelo, gracias en la boca. Antes de levantarte de la cama, antes de hacer cualquier otra cosa, pon los pies en el suelo y di en voz alta: gracias, Señor, por este nuevo día. Así de simple, así de poderoso. ¿Por qué en voz alta? Porque cuando lo dices en voz alta, se vuelve real. Tu cerebro lo procesa diferente, tu cuerpo lo siente diferente. No es lo mismo pensar qué bonito día que decir con tu propia voz: gracias por este día que no merecía pero que me regalaste. Yo empecé a hacer esto hace años y te juro que cambió todo. Porque ¿sabes qué pasa cuando empiezas el día agradeciendo? Empiezas el día reconociendo que estás vivo, que tienes otra oportunidad, que hay millones de personas que se acostaron anoche y no despertaron esta mañana, pero tú sí. Y eso, mijo, eso no es coincidencia, eso es gracia. En los barrios de Colombia donde yo crecí, la gente humilde entiende esto mejor que nadie. Mi abuelita se levantaba cada mañana y lo primero que hacía era persignarse y decir gracias a Dios por un día más. Ella no tenía casi nada, vivía en una casa de ladrillo sin terminar, cocinaba con una estufa vieja que había que prenderle con fósforos. Pero tenía más gratitud en su corazón que muchos millonarios que conozco, porque ella entendía que cada día es un regalo,
no un derecho. El tercer hábito es no tocar el celular durante la primera hora. Escuché a muchos quejarse cuando digo esto. Pero Kenji, yo necesito el celular para la alarma. Bueno, entonces compra un despertador de 10,000 pesos y ya. Pero Kenji, ¿y si hay una emergencia? Si hay una verdadera emergencia, te van a llamar y puedes tener el teléfono en modo avión donde solo entran llamadas de números específicos. La verdad es que no tocamos el celular porque lo necesitemos, lo tocamos porque somos adictos. Y no lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. Las redes sociales están diseñadas por los mejores psicólogos del mundo para engancharte. Cada notificación libera dopamina en tu cerebro. Es como una droga, y cuando lo primero que haces en la mañana es meterte esa droga, ya empezaste el día como esclavo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es que ese celular te tiene esclavizado. Y la libertad empieza cuando decides que la primera hora de tu día le pertenece a Dios, no a Mark Zuckerberg. En Japón hay un dicho: el que controla la mañana, controla el día. El que controla el día, controla la vida. Los japoneses no revisan el celular compulsivamente apenas despiertan. Tienen rituales, tienen orden, tienen intención. Y aunque muchos japoneses no son religiosos, entienden algo que muchos cristianos han olvidado. Lo primero del día es sagrado. El cuarto hábito es tomar agua antes que cualquier otra cosa. Y vas a decir, Kenji, ¿qué tiene que ver tomar agua con honrar a Dios? Tiene que ver todo, mijo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un templo se cuida. Cuando duermes, tu cuerpo pasa 6, 7, 8 horas sin agua. Te deshidratas, tu sangre se espesa, tus órganos trabajan más lento, y lo primero que muchos hacen es meterse un café cargado que los deshidrata más. Es como echarle gasolina a un carro que tiene el radiador vacío. El agua limpia, el agua purifica, el agua da vida. En la Biblia, Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Hay algo profundamente espiritual en el agua, y cuando empiezas tu día hidratando tu cuerpo, estás honrando el templo que Dios te dio. Yo tomo un vaso grande de agua tibia con limón apenas me levanto, no porque sea una moda, sino porque aprendí que cuidar mi cuerpo es una forma de adoración. Dios me dio este cuerpo. Es mi responsabilidad mantenerlo funcionando lo mejor posible para poder servirle a Él y servir a otros. El quinto hábito es dedicar tiempo a la palabra. Y cuando digo la palabra, me refiero a la Biblia, no a un devocional bonito que te llega por WhatsApp, no a una frase motivacional con un versículo sacado de contexto. Me refiero a abrir la Biblia, leer un capítulo, meditar en lo que significa. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra generación? Queremos todo rápido, queremos la versión resumida, queremos el TikTok de la espiritualidad, pero la fe no funciona así. La fe se construye en la repetición, en la constancia, en la disciplina de volver día tras día a la fuente. Hay un proverbio que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo esperas caminar bien durante el día si no encendiste la lámpara en la mañana? Sales a la oscuridad sin luz y luego te sorprendes cuando te tropiezas. No tienes que leer 3 horas, empieza con 10 minutos, un capítulo, un salmo, pero léelo con intención, no para tachar una casilla religiosa, sino para escuchar qué te quiere decir Dios hoy. En mi caso, yo leo un capítulo de Proverbios cada mañana. Son 31 capítulos, uno para cada día del mes, y cada vez que los leo, descubro algo nuevo, algo que necesitaba escuchar exactamente ese día. Es como si Dios hubiera escrito ese libro sabiendo lo que yo iba a enfrentar 3000 años después. El sexto hábito es orar con honestidad. Y enfatizo lo de honestidad porque muchos oramos como si estuviéramos leyendo un libreto. Señor, te pido por los enfermos, por los necesitados, por la paz mundial. Y todo eso está bien, pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios exactamente lo que sientes? Señor, estoy enojado. Señor, tengo miedo. Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Señor, estoy cansado. Señor, tengo dudas. Señor, no sé si puedo seguir. ¿Sabes qué? Dios ya sabe todo eso. No lo sorprendes con tu honestidad. Lo que sí lo honra es que confíes en Él lo suficiente como para mostrarle tu corazón real, no la versión editada que le muestras a los demás. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, oraba con una honestidad brutal. Lee los salmos. Hay salmos donde David está celebrando y otros donde está llorando de desesperación.
Hay salmos donde alaba a Dios y otros donde le reclama. Pero siempre, siempre está siendo real. Yo aprendí a orar así. En la mañana me siento en silencio y le hablo a Dios como le hablaría a mi padre, sin formalidades, sin palabras rebuscadas. Le cuento qué me preocupa, le cuento qué me da miedo, le pido ayuda para lo que tengo que enfrentar ese día y después me callo y escucho, porque la oración no es solo hablar, es también escuchar. El séptimo hábito es mover el cuerpo con intención. Ejercicio, movimiento, activación física, pero no como un acto de vanidad para verte bien en el espejo, sino como un acto de mayordomía del cuerpo que Dios te prestó. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que somos barro, que Dios nos formó del polvo de la tierra, y ese barro necesita moverse, necesita estirarse, necesita fortalecerse. Un cuerpo estancado es un cuerpo que se deteriora. No tienes que ir al gimnasio 2 horas. Pueden ser 20 minutos de caminata. Pueden ser 10 minutos de estiramiento. Puede ser bailar una canción en tu sala. Lo importante es que muevas ese cuerpo con gratitud, reconociendo que es un regalo. En Japón, los ancianos practican algo que se llama Radio Taiso. Es una rutina de ejercicios que hacen en grupo todas las mañanas, muchos de ellos en parques públicos. Señores de 80 años moviéndose con disciplina. Y por eso Japón tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo. Entienden que el cuerpo es una responsabilidad. Yo hago ejercicio cada mañana no porque quiera tener abdominales de modelo. Los tengo más bien de tamal, para serte honesto. Lo hago porque quiero estar vivo y saludable para servir a mi familia, para cumplir mi propósito, para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y no puedo hacer nada de eso si estoy enfermo, débil o sin energía. El octavo hábito es declarar tu identidad en Cristo. Y esto es poderoso, así que ponme atención. Cada mañana, antes de salir de mi casa, yo declaro en voz alta quién soy. No quién dice el mundo que soy, no quién dice mi pasado que soy, no quién dicen mis fracasos que soy, sino quién dice Dios que soy. Soy hijo del Dios Altísimo, soy perdonado, soy amado, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué hago esto? Porque el mundo te va a decir todo el día quién eres. Tu jefe te va a decir que eres un empleado más. Las redes sociales te van a decir que no eres suficiente. Tus fracasos te van a decir que eres un perdedor. Tus miedos te van a decir que no puedes. Pero si empezaste el día declarando tu verdadera identidad, esas voces no tienen poder sobre ti, porque ya sabes la verdad. Y la verdad te hace libre. En Colombia tenemos una cultura de echarnos sal nosotros mismos. Ay, es que yo soy muy bruto. Es que a mí todo me sale mal. Es que yo nací con mala suerte, y luego nos sorprendemos de que nos vaya mal. Mijo, estás profetizando tu propia derrota. Cambia tus palabras y cambiarás tu vida. El noveno hábito es planificar el día con propósito. Después de todo lo anterior, antes de empezar a trabajar o a hacer lo que tengas que hacer, tómate 5 minutos para planificar tu día. Pero no planifiques solo las tareas, planifica la intención. ¿Cuál es el propósito de este día? ¿Qué quiere Dios que logres hoy? ¿A quién puedes bendecir? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo puedes ser mejor esposo, esposa, hijo, padre, amigo, trabajador? Un día sin propósito es un día desperdiciado, y la vida está hecha de días. Si desperdicias tus días, desperdicias tu vida. En Japón existe el concepto de Ikigai, que significa razón de ser o razón para levantarse en la mañana. Los japoneses que viven más de 100 años en Okinawa, todos tienen un Ikigai claro, saben para qué se levantan cada día, y eso los mantiene vivos. Tu Ikigai como creyente es servir a Dios y servir a otros. Es usar los dones que te dieron para su gloria. Es dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Y cada mañana, cuando planificas tu día, deberías preguntarte, ¿cómo voy a cumplir mi propósito hoy? El 10º hábito, y quizás el más importante de todos, es salir de tu casa con bendición en los labios. Antes de cruzar esa puerta, antes de enfrentar el mundo, bendice tu casa, bendice tu familia, bendice tu día. Señor, bendice este hogar, protege a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Guarda mis pasos hoy, que todo lo que haga sea para tu gloria. Amén. Toma 10 segundos, pero cambia todo. ¿Sabes qué pasa cuando sales de tu casa con bendición? Sales blindado, sales cubierto, sales con la armadura de Dios puesta. Y cuando vengan los problemas, porque van a venir, tienes un escudo.
En los barrios humildes de Colombia, las mamás despiden a sus hijos en la puerta con una bendición. Que Dios te bendiga, mijo, que la Virgen te acompañe. Y esos niños salen a calles peligrosas, a colegios difíciles, a un mundo duro, pero salen cubiertos por la oración de su madre. No subestimes el poder de una bendición. Las palabras tienen peso, tienen autoridad. Cuando bendices, estás invocando el favor de Dios sobre algo o alguien, y Dios honra las bendiciones de sus hijos. Ahora, déjame ser honesto contigo. Yo no hago estos 10 hábitos perfectamente todos los días. Hay mañanas donde estoy apurado. Hay mañanas donde me levanto tarde. Hay mañanas donde la vida me atropella antes de que pueda hacer la mitad de esto. Y está bien, esto no es legalismo. No es una fórmula mágica donde si te saltas un paso Dios se enoja contigo. Es una guía, una estructura, un ideal hacia el cual caminar. Y lo hermoso es que cada día tienes una nueva oportunidad. Cada mañana es un nuevo comienzo. Fallaste ayer, no importa. Hoy puedes empezar de nuevo. Eso es la gracia. Nuevas misericordias cada mañana. Cada amanecer es Dios diciéndote: te doy otra oportunidad. Inténtalo de nuevo. No te he dado por vencido. Quiero que te imagines algo conmigo. Imagínate que llevas 6 meses haciendo esto. No perfectamente, pero consistentemente. 6 meses de levantarte antes que el mundo. 6 meses de agradecer apenas abres los ojos. 6 meses de no tocar el celular en la primera hora. 6 meses de hidratarte, de leer la palabra, de orar con honestidad, de mover tu cuerpo, de declarar tu identidad, de planificar con propósito, de salir con bendición. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu paz interior? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cómo sería tu conexión con Dios? Te voy a decir cómo sería: transformada. No porque estos hábitos sean mágicos, sino porque estos hábitos te conectan diariamente con la fuente de toda transformación. Es como una planta que recibe agua todos los días. No crece de un día para otro, pero crece, constante, firme, hacia la luz. Y lo más hermoso de todo es que cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. Tu familia lo nota, tus compañeros de trabajo lo notan, tus amigos lo notan, no porque andes predicando o señalando con el dedo, sino porque brillas diferente, tienes una paz que no se explica, una alegría que no depende de las circunstancias, una fortaleza que viene de otro lado. Eso es lo que significa honrar a Dios con tus mañanas. Es convertir el primer momento del día en un altar. Es decirle a Dios: antes de darle mi atención al mundo, te la doy a ti. Antes de servirle a mi jefe, a mis clientes, a mis responsabilidades, te sirvo a ti, porque tú eres primero, siempre primero. Te voy a dejar un reto. Durante los próximos 30 días quiero que implementes estos 10 hábitos. No tienes que hacerlos todos perfectamente desde el día 1. Empieza con 2 o 3. La semana siguiente agrega uno más, y así sucesivamente. Pero comprométete, no solo mentalmente, comprométete públicamente. Ahora mismo, ahí en los comentarios escribe: acepto el reto de 30 días. Ponlo por escrito, hazlo real. Y cada semana vuelve a este video y escribe cómo te está yendo, los días buenos y los días malos, las victorias y las luchas, porque no estás solo en esto. Hay miles de personas viendo este mismo video, haciendo este mismo reto, caminando este mismo camino. Mira, yo no sé en qué situación estés ahora mismo. No sé si estás pasando por un buen momento o por el peor momento de tu vida. No sé si tu fe está fuerte o si está tambaleando. No sé si Dios se siente cerca o se siente muy lejos. Pero sí sé esto: si empiezas a honrar a Dios con tus mañanas, Él va a honrar el resto de tu día. Es una promesa bíblica. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busques primero el éxito y después a Dios. Busca primero a Dios y el éxito verdadero llegará. No busques primero la paz y después a Dios. Busca primero a Dios y la paz te encontrará. No busques primero las respuestas y después a Dios. Busca primero a Dios y las respuestas se revelarán. Primero Dios, siempre primero Dios, y todo lo demás se acomoda. Si este mensaje te tocó el corazón, si sentiste que algo resonó dentro de ti, te pido que le des like a este video, pero no como un gesto vacío. Hazlo como una declaración, como diciendo: voy a poner a Dios primero en mis mañanas. Suscríbete si quieres seguir creciendo en esta área. Cada semana hay contenido nuevo para ayudarte en tu camino de fe y disciplina. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Quizás tienes un amigo que está pasando por un momento difícil. Quizás tienes un familiar que se alejó de Dios. Mándale este video. Puede ser la semilla que cambie su vida. Un abrazo muy fuerte. Que Dios bendiga tu día de hoy y todos los días que vienen.
Y recuerda, mañana, cuando suene la alarma, tienes una decisión que tomar. ¿Le vas a dar tu primer momento al mundo o se lo vas a dar a Dios? Elige bien, tu vida depende de ello. Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres, no porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades. Hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable. Cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que ¿para qué intentarlo? Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos. Se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero, se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso. No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas,
dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana, es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí, observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita con dinero que no se tiene para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted, preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente allí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder. Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer
aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad, la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza. Ya no duele, ya no incomoda. Se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas, con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge. Se vuelve prudente en exceso. Se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían
con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces. Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad, significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan, casi nada se deja a la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse, ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña
educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable. Y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa, decían sí a todo, cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto, significa saber hacia dónde va, es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones, le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan. No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas.